Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo Aquino? Estamos nuevamente en este tiempo que nos hemos tomado para hablar acerca del psicoanálisis, la niñez y adolescencia específicamente. La semana pasada estuvimos viendo parte de lo necesario que es saber lo que representa el lenguaje, la escritura y el tiempo dentro del psicoanálisis. Nos vas a explicar un poquito hoy, específicamente vamos a ver más acerca de estas tres características o estos tres tiempos diferentes en que el psicoanálisis analiza, digamos, esta cuestión de espacio, tiempo, ¿no? ¿A qué se refiere? Si es algo literal, simbólico, los diferentes casos, ¿no? que hay, desde dónde viene esta concepción del tiempo. Bien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el tema es el siguiente, o sea, venimos trabajando una serie de conceptos epistemológicos para después abordar, digamos, los textos de Freud donde puntualmente él trabaja toda la cuestión de la niñez y la infancia, en relación de la construcción de su teoría psicoanalítica, ¿no? Digamos, este artículo, este concepto de tiempo, como habla de tiempo real y tiempo histórico, es muy valioso en el sentido de que el psicoanálisis freudiano fundamentalmente, o el pensamiento de Freud, viene a producir una ruptura epistemológica en el sentido del valor del tiempo, ¿sí? O sea, no el tiempo con el que se va a pensar el psicoanálisis o se va a pensar el concepto de inconsciente es totalmente, radicalmente opuesto al tiempo cronológico, al tiempo de nuestra vida cotidiana con el que estamos acostumbrados a pensar nuestra vida. O sea, Freud, el texto dice, ¿no? Estamos acostumbrados porque nos educan de esa manera a pensar que el tiempo tiene un pasado, un presente y un futuro, ¿sí? Y que por lo tanto, desde esa mirada, ¿no? La concepción que tenemos es que los problemas que podemos tener, de la índole que sean, a nivel espiritual o a nivel psíquico, siempre vienen del pasado. Y ese pasado, en el sentido humano, para esta concepción del tiempo cronológico, es que nuestro problema está en el pasado, en nuestra infancia. ¿Sí? Inclusive acá, en una de las partes de este ensayo que escribiste, Freud dice que el inconsciente no tiene tiempo. Es exacto. Lo que quiere decir que el inconsciente no tiene tiempo, nos está diciendo que el tiempo del inconsciente no es el tiempo cronológico. Ah, bien. ¿Sí? No es el tiempo que se mide, que se cuenta, no es el tiempo que transcurre de A a B y que por lo tanto eso marca, digamos, una superficie, un espacio, ¿no? No es ese es el tiempo, sino que va a hablar de otro, o sea, tiene otro tiempo, que ya lo vamos a hablar. Bien. Y y El primero acá está citado es el modelo escatológico. claro, eso te comento. Esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque tiene que ver un poco con las creencias religiosas. Gracias a mi secretario acá que me está alcanzando el material. Muy bien. Muy bien. Eh, Sí, o sea, mejor dicho, hay un texto de un profesor que yo tuve en la universidad de antropología filosófica, no me acuerdo bien nada, pero el apellido es Rivera, donde hay un texto que habla sobre los tres modelos del hombre, que digamos los tres modelos de humanidad o del ser humano. Uno es el arqueológico, el otro es el escatológico y el otro es el trascendental. Perdón, no me sale la palabra. Trascendental. ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente con la idea de la construcción, ¿no? En el transcurso de muchos años, de miles de años, justamente de la cultura humana, del ser humano. Y en la primera etapa que habíamos hablado del tiempo arqueológico, tiene que ver fundamentalmente con los comienzos de la humanidad, donde el hombre primitivo, como habíamos visto, para poder empezar a explicarse
su relación con el mundo y los fenómenos de la naturaleza que lo atravesaban totalmente, necesita fundar el mito. Y el mito lo que viene es a describir esa relación que el hombre primitivo va a tener con la naturaleza y con su medio, y de esta manera, digamos, el hombre se supone que a medida que va tomando conciencia dentro del mundo del mito, su anhelo es la posibilidad de poder volver, porque se genera la idea o un ideal de vida que en el origen de donde venimos se supone que nuestro estado de humanidad era perfecta e ideal. ¿Sí? Entonces, en el Génesis, digamos, bueno, el Génesis es un ejemplo, exactamente. Digamos, en el principio de las cosas, tal como relatan las escrituras hebreas. Exacto. Y cómo lo ven en su momento el pensamiento hebreo, ¿no? Exacto. El Génesis, digamos, sería el mito, o uno de los mitos, porque hay otros mitos fundamentales, pero en este caso, que es el más conocido, el que nos atraviesa a toda la cultura cristiana, a toda la cultura occidental, creamos o no creamos en el Dios cristiano o judeo-cristiano. No pasa por una cuestión de que yo creo en el Dios judío o creo en el Dios cristiano, ¿sí? Y los que son ateos no. El tema es que esta manera de pensar judea-cristiana, a través del mito de Adán y Eva, digamos, y del paraíso, nos atraviesa como estructura de nuestra identidad como cultura occidental. Porque en diferentes, de hecho, hay muchos mitos o cuestiones sucesos mismos de la Biblia que uno ve que se han dado en diferentes culturas sin que hayan tenido demasiada, digamos, familiaridad o acercamiento entre culturas, ¿no? Entre tribus inclusive. Exacto. Entonces hay algo que de hecho ha unido, ¿no? Que quizás puede ser que personas mismas que hayan viajado lo hayan llevado de un lugar al otro y esto se haya propagado, ¿no? Lo interesante, digamos, dentro del mito o de la mitología está mucho a posteriori, digamos, lo que se va a llamar el estudio de las mitologías comparadas. O sea, hay especialistas en el tema, digamos, que se han ocupado, se siguen ocupando de estudiar los distintos mitos en todas las culturas del mundo, hoy más que nunca, digamos, donde hay denominadores comunes. Lo interesante, digamos, en el sentido del estudio de la mitología comparada, como también va a estar las religiones comparadas, es que de una u otra manera, de una manera similar, un poco más, un poco menos, en culturas que ha sido imposible por espacios geográficos o distancias geográficas que hayan estado en contacto en algún momento determinado, sin embargo, hay un común denominador de sus mitologías que hacen que se repitan ciertas conductas o fenómenos mitológicos. Esto es un gran misterio en un punto, pero podríamos decir que en una primera instancia una respuesta a ese misterio es que en un momento determinado de la evolución del mundo biológico, de los animales, de los simios, ¿sí? Por un proceso de mutación a nivel del sistema nervioso, en determinados animales se produce lo que se le dice el lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal es, digamos, una alteración a nivel genético también, a nivel del sistema nervioso y la formación del cerebro, donde se supone que ahí se encuentran las áreas o los sectores, digamos, donde en este tipo de animal que nace con esta característica, de todas las condiciones para poder crear lenguaje. En la única especie de todas las especies que tienen un cerebro similar al del humano, que en este caso viene en la línea de los simios, de los monos, el único animal que por una mutación biológica, que es el gran misterio, tiene la posibilidad de crear lenguaje. ¿Sí? Entonces... Sí, porque de hecho, o sea, monos sigue habiendo, siguen creciendo, siguen reproduciendo, pero de esos no
no ha salido ningún mono con ese lóbulo prefrontal y con las, digamos, las capacidades que puede tener el ser humano a nivel mental, ¿no? Exacto. O sea, no se ha podido comparar, ni han podido tener lenguaje. Exacto, no han podido construir lenguaje, no han podido crear lenguaje. Y eso es algo que nos identifica de muchas, de la mayoría de las especies, ¿no? Exacto, digamos, esta sería la diferencia radical. Después la otra diferencia radical en un punto es el tema de ese proceso evolutivo a nivel biológico y a nivel neurológico de volvernos bípedos, ¿sí? El poder empezar a caminar con dos patas, que después en la cultura uno va a decir pies, y el tema de las extremidades superiores, que serían las patas delanteras de cualquier cuadrúpedo, se vuelven manos, ¿sí? Esto se supone que es un proceso de mutación a nivel genético y a nivel neurológico, donde, digamos, esto tiene que ver con un proceso de lo que se le va a llamar represión primaria, en el sentido del pasaje de ese estado de animal cuadrúpedo, ¿no?, a la condición de un animal bípedo y con las manos, con los pies superiores que se transforman en manos. Que de hecho hay una cuestión con eso de las manos, porque hay algo que los monos o los simios nunca pudieron hacer y el ser humano sí. ¿Qué es esto, por ejemplo, de agarrar el dedo en pinza? Ah, sí. Esto es algo que vos vas a ver que cualquier mono, simio o animal puede agarrar las cosas tipo garra, ¿no? Hacer este movimiento, pero nunca hacer esto de agarrar algo. Exacto. ¿No? Que es algo que evidentemente también viene de una capacidad de raciocinio, no tiene nada que ver con el lenguaje, que también es algo obviamente que nos diferencia, pero también tiene que ver con el tema de las extremidades. Me acordé del tema ese porque es un punto dentro de la evolución que todavía no se entiende cómo nosotros tenemos capacidad, inclusive esta posibilidad de poder agarrar, también me da la posibilidad de poder escribir. También, exacto. ¿No? Saltando desde los jeroglíficos o las marcas que dejaban en las cuevas y en las paredes y demás, hasta lo que hoy se conoce como el teclado o un celular donde uno puede escribir. Actualmente hay teorías en relación al tema de la escritura, fundamentalmente, ¿no? Que sostienen, ¿no?, que el hombre primitivo, o sea, antes de la historia, ¿no?, el hombre que recién estaba saliendo de ese proceso de transformación y empieza a ser bípedo, digamos, los dibujos en las cuevas, digamos, ¿no?, lo que se llamar arte rupestre, los dibujos rupestres, para muchos pensadores actuales en relación a la producción y la historia de la escritura, ellos consideran que esos dibujos que estos hombres primitivos podían hacer, que para la psicología infantil, y muchos test que se utilizan para trabajar cuestiones emocionales, tienen las características de una escritura o de un dibujo infantil. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre ya en sus comienzos allá, podríamos decir 300.000 años atrás, digamos, la necesidad de plasmar justamente lo que observaba de la realidad externa en un dibujo, grabarlo en una cueva y después aparte pintar lo que era tratar de copiar el color natural, llevarlo, digamos, a la piedra porque está, como ¿no? O sea, en el sur de nuestro país, en la Patagonia, se han descubierto cuevas de mano, digamos, y esto es tomado ya como un proceso de escritura bien primitiva, digamos, que podríamos pensar que es como la génesis del desarrollo. Proyectiva también. Exacto. Entonces, ¿esto qué sucede? Esta posibilidad de la inscripción a través de un dibujo, porque tiene que ver con el trazo, o sea, si observamos cuando un chico de 3 años, 2 años, 4 años, que todavía no ha empezado con el colegio, tiene necesidad de garabatear, digamos, su nombre, dibujo, la casita, el animal, lo que sea, digamos que esto lo que nos está indicando justamente es esa conducta de ese hombre primitivo que hacía exactamente lo mismo. ¿Sí?
En el sentido de que cuando al chico le preguntamos por los garabatos que hace, qué está diciendo ahí, o bien nos dice, bueno, este es mi nombre, ¿no? O esta es una casa, ¿sí? O estamos jugando al fútbol. Entonces, cuando el chico ya adquirió el lenguaje y todavía no adquirió la escritura, pero sí los gráficos esos, vamos a decir, sin embargo ya tiene la capacidad de relatarnos, ¿sí?, mentalmente lo que él quiso dibujar ahí. ¿Sí? Entonces esto nos permite, o en este caso a las personas que se dedican a investigar este tipo de cuestiones, tener una idea de cómo fue ese comienzo. Bueno, en un transcurrir de miles de años, ese ejercicio permanente, ¿sí?, fue evolucionando en el sentido del desarrollo de la escritura, en el sentido de lo oral, porque también era el tema de repetir este suceso oralmente hasta llegar a la palabra, ¿sí? O sea, hay todo un recorrido. Bueno, todo ese periodo, digamos, que en un punto es real, y la antropología biológica que se ocupa de estudiar justamente lo antropológico, ¿sí?, y lo paleontológico también, y la antropología cultural, digamos, van a venir a explicarnos que justamente, que también el mito es un proceso de construcción mental, ¿sí?, pero que el mito va a venir justamente a explicar todo este proceso de transformación, porque ya hay una transmisión, ¿sí? Desde el primer grabado que a algún ser humano se le ocurrió hacer en una cueva, ¿sí?, y que después las generaciones posteriores lo siguieron repitiendo, y en ese repetir se fue perfeccionando la técnica, ¿sí? Entonces esto fue quedando, digamos, como un elemento hereditario en el sentido cultural de la palabra. Así como nosotros recibimos a nivel biológico la herencia a través del ADN, ¿no?, Sí. de nuestras cualidades humanas a nivel biológico, bueno, en lo cultural pasa exactamente lo mismo, ¿sí?, desde el lugar de la técnica y de la palabra. Entonces, el mito vendría a ser, digamos, como ese espacio-tiempo donde el hombre primitivo, y parte también de la primera etapa, vamos a decir así, de la historia, van a explicar cómo fue que se originó el mundo, cómo fue que aparecieron los otros seres vivos, ¿sí?, y después el hombre digamos, como ser humano. Y todo esto lo van a atribuir justamente a fuerzas naturales, ¿sí?, y que con el transcurso del tiempo le van a poner el nombre de Dios o de dioses, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos logran explicarse, digamos, todos estos fenómenos que pasaron en la realidad, Sí. pero que solamente pudo ser registrado a través justamente de estos dibujos, podríamos decir escritura primitiva, el lenguaje de contar esas historias, ¿sí? Acá estamos, le contamos que estamos mate de por medio, porque como es una charla Amena. amena. Entonces, digamos que el periodo arqueológico tiene que ver justamente con el mundo del mito, con que el hombre del mito, su mirada está puesta en el pasado, en el sentido de que quiere regresar a ese mundo ideal, pero que por una fuerza extraña e inevitable, ¿sí?, permanentemente está tomando distancia, como que permanentemente está siendo despojado, excluido, ¿sí?, de la posibilidad de ese regreso, ¿sí? Inclusive acá, en algún momento, figura de que el pueblo hebreo hace una retrospección hacia su origen como pueblo para mirar en el progenitor padre Abraham la contrafigura de Adán. Bueno, bien, El- esto está, sí. pero ahora te explico esto. Lo que está diciendo, bien, ¿en qué sentido? Hasta el surgimiento de la religión judía, vamos a decir, el mundo antiguo fundamentalmente, o sea, van a surgir del propio mundo de la mitología, va a surgir las religiones politeístas.
Las religiones politeístas son las que creen en muchos dioses. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pero también en un momento de la historia, digamos, había muchos dioses, pero era necesario que hubiera un dios supremo. Por ejemplo, como en la cultura griega, el dios supremo va a llegar a ser Zeus. Y después van a ver como segundos dioses que tienen mucho poder y mucha importancia, pero que están subordinados a este dios supremo. ¿Sí? Como va a pasar en la cultura egipcia y en la cultura mesopotámica también. ¿Sí? Inclusive estaba relacionado con características del pueblo en sí. Es- Zeus, el dios de la guerra, ¿no? Sí, Estaba relacionado con- es un dios que en él concentra todos los poderes. Esa es la particularidad que tiene. Entonces, ¿qué pasa? En un momento determinado surge, digamos, justamente la idea de este dios supremo, ¿sí? Pero que no tiene, digamos, dioses secundarios, sino que es un dios único, ¿sí? Entonces, y aparte la particularidad que va a tener es que a diferencia de la religión politeísta, es que la religión es politeísta, los dioses tienen representaciones, que pueden ser animales, una planta, o un cuerpo de animal con un cuerpo, una cabeza humana, o viceversa, un cuerpo humano. Representaban también cualidades del ser humano. Sí, sí, pero me refiero a que había una relación, podían articular tranquilamente el cuerpo de un animal con Sí. los brazos, la cabeza de un ser humano o Centauro, viceversa. Exacto, ¿sí? O sea, tenían las cualidades de ser seres mitológicos. Con la religión judía, ¿No tenía que ver con astrología también un poco? Porque eran también estos... sí, tenía que ver. Bueno, ahora vamos a esto. Con la religión judía. Estoy así como ansiosa, ¿no? Por el conocimiento. Sí. Con la religión judía, que en realidad el misterio es de dónde surgió este pueblo, digamos, pero digamos que el primer patriarca al que supuestamente Dios se le revela, o este Dios monoteísta, se le revela es a Abraham, que vivía en la ciudad de Ur. Que se lo consideraba el amigo de Dios. Claro. Se le daba como que tuvo una relación Sí, especial. el nombre de él es, como es, tiene digamos, una relación muy estrecha con la idea de Dios. Entonces se supone que este hombre escucha la voz de Dios y le ordena que abandone la ciudad de Ur y se traslade a la tierra prometida, que es en Canaán, y de ahí a Egipto. ¿Sí? Bueno, ahora la particularidad que va a tener este Dios es que este Dios no tiene cuerpo, no tiene representación, no se lo puede ver, no se lo puede sentir. ¿Sí? Y a su vez está prohibido porque no se lo puede representar con una imagen o con una estatua. No, es más, está, si no recuerdo, en el libro de Éxodo de la Biblia figuran entre los 10 mandamientos el tema de no hacerlos figurar dentro de los objetos. No pero, se lo podía adorar con objetos, cosa que el ser humano siempre tendió a buscar algo físico en el que mirar, en lo que adorar, ¿no? Tenía que ser algo literal. Exacto. ¿Cuál va a ser la particularidad de este Dios? No tiene cuerpo, ¿sí? Entonces no se lo puede representar en la figura de algo, o por ejemplo del sol o de un animal como en Egipto, ¿no? Pero sí lo que tiene es que tiene voz, y tiene mirada, y tiene la posibilidad de escuchar, ¿sí? Pero a su vez estas cualidades de poder mirar, poder hablar y poder escuchar, digamos, no es que están representadas también por una figura que determine que, no, sino que de repente la voz de él aparece como del cielo, hablándole a Abraham, o en el caso de Moisés, ¿no? Y el tema de la posibilidad de poder dialogar, ¿sí? Entonces hay un cambio de perspectiva en el sentido de que el hombre común y corriente de aquella época puede empezar a conversar con Dios. Dios lo puede escuchar.
¿sí? A diferencia de que en la cultura egipcia, por ejemplo, el dios, ¿no? Ra manda a su hijo, que va a ser el faraón, que es el dios en la tierra, y va a tener el poder de los dioses, ¿sí? En cambio, la religión judía viene a producir también una ruptura en el pensamiento, en el sentido de que se va a adorar a un Dios que no se lo puede ver, ¿sí? Pero sí se lo puede escuchar, Él nos puede escuchar, Él nos puede ver, nos puede observar y podemos dialogar con Él. Y esta posibilidad se va a dar, digamos, en todas las personas, en este caso el pueblo judío, que esté dispuesto a subordinarse a la ley de este Dios. Entonces eso produce un cambio fundamental. Y la palabra éxodo, que es la que va a realizar Moisés en el sentido de sacar al pueblo elegido, ¿no? Para llevarlo a la tierra de Canaán, justamente viene a cambiar la cuestión de la mirada, en el sentido de que ya el hombre, a partir del monoteísmo judío, deja de mirar al pasado, ¿sí? Como lugar ideal para poder vivir ese estado espiritual de plenitud, sino que ahora la mirada está puesta justamente hacia el futuro. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Sí? La metáfora en este caso es Canaán. Entonces ahí cambia la relación que el hombre empieza a tener con respecto al tema del espacio y del tiempo. Porque en la época del mito, ¿sí? La relación que el hombre va a tener con el tiempo y con el espacio va a estar siempre en realidad a regresar. ¿Sí? Sí, también de siempre querer volver al pasado. Al origen. Y de hecho hay religiones como la hinduista, digamos, ¿no? Que tiene toda esa concepción. Bueno, entonces a partir de ahí se crea esta nueva concepción del hombre, que es este Dios, ¿sí? Que lo que propone como meta es que la vida espiritual se tiene que desarrollar a partir de este momento hacia el futuro, ¿sí? Digamos que la finalidad está puesta ahí, en ese horizonte, y qué significa en tanto y en cuando nos sometemos a la ley de este Dios, ¿sí? Vamos a poder estar en contacto con Él. Entonces esto significa subordinar mi vida a partir de este momento hacia el futuro. Y esto es un proceso, es una práctica, y la palabra éxodo significa salir de para llegar a. ¿Sí? Entonces, toda la historia del éxodo, más allá de cómo es la historia, que hay películas, nos muestra un punto de partida, ¿sí? Con una idea, y en esa idea se va a jugar el tema de la fe y de la esperanza de poder llegar a. ¿Sí? Bueno. Está viendo que acá la primera concepción del tiempo es la que tiene un filósofo, Aristóteles. Claro, exacto. Tiempo como medida de un transcurrir del pasado hacia el porvenir futuro, pasando por el presente. Exacto. Y habla del tiempo real, que era lo que estábamos tratando, ¿no? Sí. Tiempo aparente. Bueno, esto creo que siempre estuvo inclusive en la literatura. Está todo el tiempo, o sea, nos atraviesa todo, no es que algunos sí, otros no. Pero termino con esto. Entonces hay